El cansancio no siempre es físico. A veces es el alma la que se agota. A veces es el corazón el que se fatiga de cargar con lo que no le corresponde. Dios no siempre grita, no siempre sacude el cielo, no siempre envía señales visibles. Muchas veces simplemente te deja cansarte, y en ese cansancio hay un mensaje que pocos quieren escuchar. Ver cuando te cansas de rogar amor, ahí hay un aviso. Cuando te cansas de justificar lo injustificable, ahí hay una señal. Cuando te cansas de dar más de lo que recibes, ahí hay una intervención silenciosa. No es debilidad, no es fracaso, es una forma de protección espiritual. Ver el cuerpo se fatiga para que el alma despierte, la mente se satura para que el corazón entienda. El cansancio llega cuando has ido demasiado lejos en lugares donde ya no perteneces. Llegas exhausto porque ignoraste tus propios límites, porque calaste demasiado, porque aguantaste demasiado, porque esperaste demasiado. Ver Dios no te quiere roto, te quiere consciente. No te quiere arrastrándote por la vida, te quiere firme. Pero a veces solo puedes aprender cuando tocas el límite, cuando ya no puedes más, cuando ya no tienes fuerza ni para seguir fingiendo. Pero el cansancio es un basta disfrazado de debilidad. Es un límite sagrado que te dice que no sigas empujando una puerta que no fue hecha para ti, que no sigas insistiendo en lo que te drena, que no sigas entregando tu paz a quien no sabe valorarla. Te cansas porque estás fuera de tu propósito. Te cansas porque estás siendo más fuerte de lo que humanamente necesitas ser. Te cansas porque estás intentando controlar lo que no te corresponde. Y Dios, en su sabiduría, no siempre te quita el problema, te quita la fuerza para seguir soportándolo. Hay un cansancio que no se quita durmiendo, un agotamiento que no se cura con vacaciones, un peso que no se alivia con descanso físico. Ese cansancio es espiritual. Es un alma que lleva demasiado tiempo en guerra, un corazón que ha caminado en dirección contraria a lo que merece, pero cuando te sientas cansado sin razón aparente, no lo ignores, no lo anestesies, no lo cales, escúchalo. Porque ahí hay una advertencia, una protección, una dirección. No es debilidad, es revelación. Ver Dios te habla a través del cansancio cuando sigues en lugares que no te dan vida, cuando permaneces con personas que apagan tu luz, cuando persistes en pensamientos que destruyen tu paz. Y en ese cansancio hay misericordia, no castigo. El cansancio viene a salvarte de lo que no te conviene, aunque en el momento no lo entiendas. Viene a desconectarte de lo que te drena para conectarte con lo que te sostiene. Viene a romperte el orgullo para devolverte la esencia, pero no todo agotamiento es físico. Algunos son aviso, otros son corrección, otros son protección, y la mayoría son dirección. Cuando aprendas a escuchar tu cansancio, empezarás a entender a Dios de una manera más profunda, más silenciosa, más real. El cansancio como señal espiritual no siempre se presenta de forma evidente. A veces llega en silencio, se instala poco a poco en el cuerpo y en el pensamiento, y no avisa con palabras sino con sensaciones. No es simplemente falta de sueño ni exceso de responsabilidades, es una fatiga que se siente más profunda, más interna, más difícil de explicar. Es el tipo de cansancio que no se alivia con descanso físico, porque no viene del esfuerzo muscular sino del desgaste del alma. Cuando una persona está fuera de su propósito, el cuerpo empieza a manifestarlo, la mente se nubla, el ánimo se debilita y la energía se dispersa. No es casualidad. El espíritu tiene su propio lenguaje y muchas veces usa el agotamiento como una forma de comunicación. Es una manera de decir que algo no está alineado, que algo se está viviendo desde la obligación y no desde la verdad interior. Este tipo de cansancio aparece cuando se insiste en caminos que no nutren, cuando se permanece en lugares que no edifican o cuando se lucha por mantener situaciones que ya deberían haberse soltado. No llega como castigo sino como advertencia. Es una forma de misericordia, aunque al principio se sienta como un peso. El cansancio espiritual te detiene antes de que te rompas por completo. Te obliga a bajar el ritmo, a escuchar, a mirar hacia adentro. Muchas veces se interpreta el cansancio como debilidad, cuando en realidad es una señal de límite sagrado. Es el cuerpo diciendo hasta aquí. La mente pidiendo silencio, el corazón pidiendo paz. La señal no siempre es dramática. A veces es una simple falta de motivación, una pesadez constante, una tristeza sin causa aparente.
Pero detrás de eso hay una invitación más profunda de revisar el camino, cuestionar lo que se está sosteniendo, evaluar las decisiones que se han tomado. El cansancio espiritual también se manifiesta cuando se vive para complacer, cuando se carga con responsabilidades que no corresponden, cuando se dice sí aunque el alma quiera decir no. Cada renuncia a uno mismo deja una huella, y esa huella se convierte en agotamiento. No porque falte fuerza, sino porque se está gastando en direcciones equivocadas. Ver en ese cansancio hay sabiduría. Hay un mensaje que no llega con palabras, pero que se siente con claridad. Es como una mano invisible que te frena cuando estás a punto de ir demasiado lejos. No para castigarte, sino para cuidarte. Porque a veces seguir no es fe, es terquedad, y a veces parar no es rendirse, es obedecer. El cansancio como señal espiritual no busca destruirte, busca reorganizarte. Quiere enseñarte a respetar tus límites, a escuchar tu interior, a dejar de forzarte. Quiere que entiendas que no todo sacrificio es noble, que no todo esfuerzo es bendición. Hay luchas que no fueron hechas para ti, y el cansancio es la forma en que esa verdad se manifiesta. Cuando aprendes a escuchar este tipo de cansancio, dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a moverte con más conciencia. Empiezas a entender que no todo requiere pelea, que no toda carga es tuya, que no todo dolor es parte del camino. Algunas cosas solo están ahí para enseñarte a soltar, a descansar, a volver al centro. Ver la señal no siempre viene con claridad inmediata, pero siempre deja una sensación, una intuición, una incomodidad que no se puede ignorar. Y aunque al principio cause confusión, este cansancio es una de las formas más puras de protección espiritual, una manera silenciosa pero poderosa de redirigir tu vida, de cuidar tu alma y de devolverte a un lugar de paz más profunda y más verdadera. El cuerpo habla cuando el alma cala, y lo hace a través de señales que muchas veces se ignoran hasta que se vuelven imposibles de soportar. Dolores inexplicables, fatiga constante, tensión en los hombros, opresión en el pecho, insomnio, respiración corta. Nada de eso aparece por casualidad. Son mensajes que nacen mucho antes en el interior, en emociones reprimidas, en palabras no dichas, en decisiones que se tomaron desde el miedo y no desde la verdad. Cuando una persona se obliga a sonreír mientras se rompe por dentro, el cuerpo empieza a cargar con ese peso. Cuando se dice estoy bien sin estarlo, algo se empieza a acumular. El alma, cuando no puede expresarse, se guarda, se encierra, se protege en silencio, y entonces el cuerpo toma el papel de portavoz. Se vuelve el escenario donde se manifiestan los conflictos internos que nadie quiere mirar. Hay personas que viven con un nudo permanente en el estómago y lo llaman estrés. Otras viven con un cansancio que ningún descanso cura y lo atribuyen a la rutina. Pero en realidad es el alma pidiendo ser atendida. No se trata solo de trabajo, responsabilidades o falta de tiempo. Se trata de un desequilibrio entre lo que se vive y lo que se siente, entre lo que se desea y lo que se tolera. El cuerpo no miente, no finge, no maquilla el dolor. Lo muestra, lo expone, lo hace evidente. Cada contractura puede ser una angustia no resuelta. Cada dolor de cabeza, un exceso de pensamientos no expresados. Cada insomnio, una batalla emocional que no se ha querido enfrentar. El cuerpo se vuelve honestidad pura cuando el alma se cansa de ser silenciada. El problema no es que el cuerpo hable, sino que muchas veces nadie lo escucha. Se buscan soluciones rápidas, pastillas, distracciones, anestesias emocionales. Se quiere apagar el síntoma sin entender el mensaje, y el alma sigue calando mientras el cuerpo grita con más fuerza. Porque cuanto más se ignora el dolor interno, más se intensifica el externo. Cuando el alma pierde la voz, el cuerpo toma el control. Empieza a enviar alertas. Empieza a poner freno. Empieza a cerrar puertas que la mente insiste en abrir. No para castigar, sino para proteger. El cuerpo se convierte en guardián, en límite, en barrera contra lo que te está rompiendo por dentro. Existen decisiones que el alma no acepta, aunque la mente las justifique. Existen caminos que parecen correctos, pero que internamente generan resistencia. Y esa resistencia se acumula, se guarda en los músculos, se esconde en la respiración, se manifiesta en el cansancio. El cuerpo no sabe disimular incoherencias. Cuando el alma cala, no es porque no tenga nada que decir, es porque se ha cansado de no ser escuchada. Y entonces, el cuerpo se convierte en su megáfono, una tos que no se va, un dolor que no encuentra diagnóstico,
una fatiga que no se explica. Todo eso puede ser un llamado a detenerte, a mirarte, a cuestionarte. Escuchar al cuerpo es un acto de honestidad espiritual. No es solo medicina, es conciencia. Es entender que no puedes vivir en contradicción contigo mismo sin que haya consecuencias. Que no puedes sostener una vida que no te representa sin que algo se resienta. Que no puedes calar eternamente sin que algo se rompa. Pero el cuerpo habla, pero no para asustarte. Habla para salvarte. Te frena cuando vas demasiado lejos. Te debilita cuando necesitas parar. Te duele cuando necesitas soltar. Se convierte en una brújula involuntaria que señala lo que el alma ya no puede cargar en silencio. Y cuando aprendes a escucharlo, se abre una puerta a una forma más honesta, más consciente y más alineada de vivir. El agotamiento como límite divino aparece cuando una persona ha cruzado demasiadas veces sus propios límites, cuando ha insistido en caminos que no le corresponden y cuando ha sostenido cargas que nunca le fueron asignadas. No llega como castigo, llega como barrera de protección. Es una forma silenciosa de intervención que detiene el avance antes de que el alma se quiebre por completo. Es un muro invisible que se levanta cuando ya no es seguro seguir empujando. Muchas personas interpretan el agotamiento como debilidad, pero en realidad es una forma de misericordia. Porque hay personas que nunca se detendrían por voluntad propia, nunca frenarían, nunca descansarían, nunca soltarían, hasta que el cuerpo les niega la fuerza, hasta que la mente se apaga, hasta que el corazón se queda sin energía. Y en ese punto, el agotamiento se convierte en una frontera sagrada que dice: hasta aquí, pero este límite no es arbitrario. Aparece cuando el orgullo, la terquedad o el deseo de controlar lo incontrolable toman el volante. Aparece cuando la persona quiere imponerse a situaciones que no fueron diseñadas para ella. Aparece cuando se intenta forzar lo que debería fluir naturalmente. El agotamiento se convierte entonces en una forma de corrección amorosa, una forma de redirección que evita un daño mayor. Hay caminos que no se abandonan por convicción, sino por cansancio. Hay relaciones que no se sueltan por claridad mental, sino por agotamiento emocional. Hay trabajos, ambientes y situaciones que se siguen sosteniendo hasta que el cuerpo ya no responde. Y aunque parece una derrota, en realidad es una liberación encubierta, porque hay puertas que solo se cierran cuando ya no tienes fuerzas para seguir golpeándolas. El límite divino no humilla, despierta. No destruye, ordena. No castiga, protege. Te deja sin fuerza para que dejes de luchar donde no debes. Te quita la energía para que te apartes de lo que no es tuyo. Te quiebra por fuera para evitar que te quiebres por dentro. Aunque duela, aunque confunda, aunque asuste, el agotamiento llega cuando se ha normalizado el sufrimiento, cuando se ha hecho costumbre la incomodidad, cuando se ha justificado la carga, cuando se ha romantizado el sacrificio, y lo que parecía virtud se convierte en autoabandono. El límite aparece para frenar esa tendencia destructiva a sostenerlo todo, aguantarlo todo, soportarlo todo. Hay personas que no saben decir no, pero su cuerpo sí. Hay personas que no se permiten descansar, pero su sistema nervioso se apaga. Hay personas que sienten culpa por detenerse, pero su energía emocional simplemente colapsa. No como venganza, sino como salvación. No como derrota, sino como intervención. Este límite divino no llega con palabras audibles, llega con fatiga, con desmotivación, con una lentitud que antes no existía, con una falta de ganas inexplicable. Es el alma diciendo, ya no. Es el espíritu marcando un territorio que no debe ser invadido. Es una advertencia que no necesita gritos porque se siente en cada parte del cuerpo. Cuando entiendes el agotamiento como límite y no como falo personal, la perspectiva cambia. Dejas de pelear contra el cansancio y comienzas a escucharlo. Dejas de exigirte más y empiezas a cuidarte. Dejas de insistir y empiezas a discernir. Ese límite no busca destruir tu vida, busca reordenarla. Y aunque al principio parezca que te está quitando algo, en realidad te está devolviendo. Te devuelve a ti mismo, a tu esencia, a tu propósito real, a los caminos que no necesitan que te rompas para poder transitarlos. Porque lo que es para ti no te deja sin fuerzas, no te vacía, no te apaga, no te consume.
Lo que es para ti te sostiene, te fortalece, te ordena y te permite avanzar sin perderte en el intento. Existe una diferencia profunda entre el cansancio físico y el cansancio del alma, aunque muchas veces se confundan. El cansancio físico se siente en los músculos, en los huesos, en la piel que pesa, en los párpados que se cierran. Se puede aliviar con descanso, con sueño, con pausas, pero el cansancio del alma no se va durmiendo, se queda incluso después de horas en la cama, se levanta contigo, te acompaña en el silencio y se manifiesta como una pesadez interna que no sabes nombrar. El cansancio físico llega después de una actividad intensa o prolongada. Es una respuesta natural del cuerpo. Te pide pausa, hidratación, estiramiento, silencio. Y cuando lo respetas desaparece, te devuelve la energía. El cansancio del alma, en cambio, aparece cuando estás viviendo algo que no te corresponde, cuando estás siendo alguien que no te representa, cuando estás sosteniendo emociones que no te pertenecen. Y ese no se cura con sueño, sino con decisiones. Muchas personas duermen 8 horas y siguen despertando cansadas, no porque su cuerpo esté agotado, sino porque su espíritu está saturado, cansado de fingir, cansado de tolerar, cansado de justificar, cansado de sostener cargas invisibles. El alma se fatiga con la incoherencia, con la falta de verdad, con el autoengaño constante. Ese tipo de desgaste no se nota externamente, pero va desgastando lentamente lo más profundo. El cansancio físico te pide parar, el cansancio del alma te pide cambiar. Aquí está la gran diferencia. Uno habla de descanso, el otro habla de transformación. Uno se calma con una siesta, el otro exige una revisión de vida, de relaciones, de decisiones, de patrones. Porque no es el cuerpo el que está cansado de moverse, es el alma la que está cansada de soportar. El cuerpo puede recuperar fuerzas, los músculos pueden relajarse, la mente puede despejarse, pero si el alma sigue cargando con lo que no le corresponde, el cansancio seguirá ahí. No se va con vacaciones, ni con entretenimiento, ni con distracciones. Se va cuando dejas de vivir en lugares que te apagan, cuando dejas de compartir espacios con personas que te drenan, cuando dejas de forzarte a ser lo que no eres. El cansancio físico te hace querer dormir. El cansancio del alma te hace querer desaparecer. Esa es la señal más clara. Cuando lo único que quieres es escapar de tu propia vida, no es el cuerpo el que está cansado. Es tu interior el que está pidiendo auxilio. Es tu esencia, la que está diciendo que algo está mal alineado, aunque todo en apariencia funcione. Muchas veces se normaliza este cansancio del alma. Se le pone nombre de estrés, de rutina, de edad, de responsabilidades, pero en realidad es una alerta espiritual, un mensaje silencioso que quiere evitar que sigas viviendo desconectado de ti mismo. Porque puedes engañar a los demás, pero no puedes engañar a tu alma. El cansancio físico se respeta con pausa. El cansancio del alma se honra con cambios, con decisiones difíciles, con límites, con despedidas, con renuncias, con honestidad. No hay otra forma. Puedes anestesiarlo por un tiempo, pero volverá más fuerte, más pesado, más insistente. Aprender a distinguir entre estos dos tipos de cansancio es un acto de sabiduría, porque uno te pide que te detengas, el otro te pide que te reencuentres. Uno te dice, descansa un momento, el otro te dice, no sigas viviendo esta vida que te está rompiendo por dentro. Y cuando comprendes esa diferencia, ya no te tratas como una máquina, empiezas a tratarte como un ser humano que merece paz, coherencia y verdad interior. Cuando seguir se convierte en desobediencia, algo dentro de ti empieza a romperse lentamente, aunque por fuera todo parezca firme. Hay momentos en la vida en los que insistir deja de ser valentía y se transforma en terquedad. No porque falte fe, sino porque se ha perdido la capacidad de escuchar. Hay puertas que se cierran no para desafiarte, sino para cuidarte. Y el cansancio aparece como una señal de que seguir ya no es una opción alienada, sino un acto de resistencia contra tu propia paz. Muchas veces se confunde persistencia con fidelidad, sacrificio con propósito, aguantar con amar. Pero no todo esfuerzo es voluntad divina, ni todo dolor es parte del crecimiento. Hay luchas que no fueron diseñadas para ti, caminos que no te corresponden y cargas que no te pertenecen. Cuando continúas a pesar de estas señales, ya no estás avanzando por convicción, sino por miedo a soltar. La desobediencia no siempre es evidente, no siempre es rebelión externa.
A veces es interna. Es quedarte donde sabes que no hay vida. Es seguir con personas que apagan tu esencia. Es sostener roles que ya no te representan. Y aunque por fuera lo llames compromiso, por dentro tu espíritu lo reconoce como prisión. El cansancio aparece no para castigarte, sino para alertarte. Perseguir por orgullo también es una forma de desobediencia. Mantenerte en un lugar solo para no aceptar que no era para ti agota el alma. Defender algo que ya te está destruyendo es una forma silenciosa de autoabandono. Y ese agotamiento que sientes, esa pesadez constante, no siempre viene de las circunstancias, sino de la lucha interna entre lo que sientes y lo que te niegas a aceptar. Cuando Dios quiere detenerte, no siempre pone obstáculos externos. A veces te quita la fuerza interna, te deja sin energía, te permite sentirte vacío, te deja sin motivación. No para humillarte, sino para reordenarte, porque hay personas que solo entienden cuando ya no pueden más, cuando tocar fondo se convierte en el único lenguaje que logran escuchar. Ver la desobediencia no es solo ir en contra de una norma, es ir en contra de tu paz, es insistir donde ya no hay vida, es permanecer donde ya no hay propósito. Y el cansancio se vuelve una forma de disciplina que no busca castigarte, sino devolverte al camino correcto. Un camino que no exige que te rompas para caminarlo. Perseguir cuando deberías soltar te va apagando lentamente. Te vuelves más irritable, más frío, más desconectado. Pierdes brillo, pierdes fe, pierdes sensibilidad, y muchas veces no te das cuenta de que no es el mundo el que te está dañando, sino tu incapacidad de soltar lo que ya cumplió su función. Ver el cansancio en estos casos es una forma de gracia, es un límite que viene a salvarte de ti mismo, de tu autoexigencia, de tu obsesión por controlar, de tu necesidad de demostrar. Es el momento en que tu espíritu te susurra que no todo depende de ti, que no tienes que cargar con todo, que no puedes forzar lo que no está destinado. Cuando seguir se convierte en desobediencia, lo correcto no es redoblar el esfuerzo, sino hacer silencio interno. No es empujar más fuerte, sino detenerse. No es resistir, sino confiar. Porque a veces la fe no está en seguir luchando, sino en soltar con dignidad, en detenerse con humildad, en aceptar que no todo lo que empieza debe mantenerse por siempre. Y en ese cansancio que te frena, en esa falta de energía que te obliga a parar, hay una dirección oculta. No es el fin, es la reorientación. No es derrota, es rediseño, no es castigo, es protección disfrazada. Pero solo puedes verlo cuando dejas de luchar contra la señal y empiezas a escucharla con honestidad interior. El cansancio también es una forma de protección, aunque muchas veces lo interpretas como debilidad. Desde pequeños nos enseñan a resistir, a aguantar, a no detenernos, a demostrar fuerza a cualquier precio. Y sin darte cuenta conviertes el agotamiento en un enemigo, cuando en realidad es un guardián silencioso que aparece para evitar que destruyas a ti mismo. No todo cansancio es pérdida, a veces es salvación. Hay un punto en el que el cuerpo decide hablar más fuerte que tu mente. Cuando tú te niegas a parar, el cuerpo te frena. Cuando insistes en seguir, el cansancio te encierra en una especie de límite invisible que no te permite avanzar. No es maldad, no es debilidad, es protección. Es una barrera que evita que sigas entregando energía a lugares, personas o situaciones que te están drenando la vida. La protección no siempre llega en forma de alivio. A veces llega en forma de fatiga, de desinterés, de falta de fuerza. Es una manera amorosa, aunque dura, de decirte que no puedes seguir igual, que hay algo que debes cambiar, que hay algo que no estás respetando. Porque cuando te exiges más allá de tus límites, no es valentía, es autoagresión. El cansancio te protege de tus propias decisiones equivocadas. Te protege del perfeccionismo extremo. Te protege de la obsesión por agradar. Te protege de la necesidad de demostrar. Te protege de la costumbre de cargar con problemas que no te pertenecen. Y mientras tú crees que te estás rindiendo, en realidad estás siendo rescatado de un desgaste más grande. Hay personas que solo entienden el lenguaje del agotamiento. No escuchan consejos, no aceptan límites, no respetan señales suaves. Entonces la protección se vuelve intensa, se vuelve pesada, se vuelve imposible de ignorar. No es para castigarte, es para salvarte del colapso, para evitar que sigas desperdiciando tu energía en guerras que no necesitas pelear. También es una forma de protección espiritual.
Cuando sigues insistiendo en un lugar que no es para ti, el cansancio aparece como una desconexión Empiezas a perder la chispa, la claridad, la pasión. No porque te estés volviendo débil, sino porque tu espíritu está intentando alejarte del lugar equivocado. Es su manera de quitarte la energía para que no sigas entregándola donde no te valoran. Ver el cansancio te devuelve a ti. Te obliga a mirar hacia adentro. Te obliga a detener el ruido. Te obliga a sentir. Y aunque al principio lo rechazas, con el tiempo entiendes que no era una maldición, sino una advertencia llena de misericordia. Porque si tuvieras fuerzas ilimitadas, podrías destruirte sin darte cuenta. Ver es protección cuando te quita la ilusión de control, cuando te muestra que no eres invencible, que necesitas descansar, que no puedes sostener todo, que no eres una máquina. Es protección cuando te enseña a delegar, a pedir ayuda, a soltar el orgullo, porque la verdadera fuerza no está en forzarte, sino en reconocerte frágil sin avergonzarte. Hay cansancios que llegan justo antes de un error grande, justo antes de una decisión equivocada, justo antes de un paso que podía lastimarte, y aunque tú no lo entiendas en el momento, luego miras atrás y comprendes que esa fatiga fue un escudo invisible, una forma de detenerte antes de caer en algo que no era para ti. Cuando aprendes a ver el cansancio como protección, dejas de pelear con él, dejas de sentirte culpable por descansar, dejas de castigarte por no poder más, y empiezas a honrarlo, a escucharlo, a respetarlo, porque no vino a robarte la fuerza, vino a salvarte de perderte a ti mismo. Y en esa protección silenciosa, en esa debilidad que parece derrota, hay una inteligencia más grande que tú, una voz suave que no grita, pero insiste, una fuerza que no pero te sostiene, una barrera invisible que no te limita por crueldad, sino por amor. Dios no siempre grita, susurra a través del agotamiento, y muchas veces solo se le escucha cuando ya no quedan fuerzas para ignorarlo. La voz de lo divino no siempre llega con claridad, no siempre se manifiesta en milagros espectaculares ni en señales evidentes. A veces llega en forma de fatiga, de desgano, de desmotivación, de pesadez que parece inexplicable. Ese cansancio que invade la mente, el cuerpo y el corazón es un mensaje silencioso que pocas personas saben interpretar. Cuando ignoras las señales más pequeñas de tu interior, cuando desoíste los avisos de tu propia intuición, cuando fingiste fuerza mientras te rompías por dentro, el agotamiento se convierte en un idioma que no puedes obviar. Es un susurro constante que dice detente, reflexiona, escucha, reorganiza. No siempre es agradable, pero es efectivo. El cansancio no te permite continuar como si nada pasara, te obliga a frenar, a mirar, a reconsiderar lo que estás haciendo y dónde estás invirtiendo tu energía. Muchas personas buscan explicaciones externas para el cansancio, exceso de trabajo, estrés, rutina, problemas cotidianos. Pero el verdadero mensaje a veces es interno y espiritual. No se trata solo de descansar físicamente, se trata de atender lo que el alma ha estado gritando en silencio. Es un recordatorio de que la vida no se trata solo de movimiento, sino de sentido, de propósito, de dirección. Y cuando continúas ignorando esto, el susurro se vuelve más intenso hasta convertirse en una fatiga que no tiene otra forma de hacerse escuchar. El cansancio como susurro divino también aparece cuando se insiste en lo que no es saludable, cuando sigues en relaciones que te agotan, en situaciones que te drenan, en patrones que te destruyen lentamente. No es coincidencia que en esos momentos la energía desaparezca, que la motivación se reduzca y que la claridad se nuble. Es una forma de intervención silenciosa que protege tu bienestar más profundo, aunque no lo entiendas en el momento. El susurro del cansancio no busca castigar, sino prevenir. Cuando continúas empujando donde no debes, cuando mantienes un esfuerzo que no corresponde a tu propósito, el agotamiento llega como un freno necesario. Te impide avanzar por caminos que solo te harían daño, te detiene antes de que tomes decisiones que comprometan tu paz interior y tu integridad emocional. Es la manera de la vida de decirte que no todo depende de tu fuerza, que hay límites que no deben ser cruzados. Cuando aprendes a escuchar este susurro, empiezas a entender la sabiduría que contiene. Empiezas a percibir que no todo sacrificio es noble,
que no todo esfuerzo es necesario, que no toda lucha vale la pena. Descubres que parar no es rendirse, que descansar no es debilidad y que soltar no es fracaso. El cansancio se convierte entonces en un maestro silencioso que enseña límites, autocuidado y alineación con la esencia propia. Muchas veces resistimos estos susurros porque nos sentimos culpables, porque creemos que siempre debemos poder más, que nunca debemos detenernos, que rendirse es una señal de debilidad. Pero el susurro nos recuerda que la verdadera fuerza está en reconocer cuándo parar, cuándo cuidar de uno mismo, cuándo dejar ir lo que nos consume. Nos enseña que la vida no exige agotamiento, sino conciencia y equilibrio. El susurro del cansancio también nos conecta con nuestra vulnerabilidad, con nuestra humanidad, con la necesidad de atendernos. Nos obliga a mirar hacia adentro, a reflexionar, a identificar lo que realmente importa. Nos invita a preguntarnos, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy invirtiendo mi energía en lo que realmente merece mi atención? ¿Estoy siendo fiel a mi propósito o solo sigo la inercia de la obligación? Y aunque muchas veces el mensaje no se entiende de inmediato, con el tiempo se reconoce la intención. Lo que al principio parecía debilidad, más tarde se revela como cuidado. Lo que parecía pérdida de fuerza, más tarde se entiende como dirección. El susurro que solo el cansancio trae es un recordatorio constante de que la vida y la sabiduría divina se manifiestan incluso en los momentos más silenciosos y difíciles, y que aprender a escucharlo es aprender a protegerse a uno mismo, a crecer y a vivir con más autenticidad y conciencia. La fatiga que sentimos a veces no tiene origen en lo físico, sino en la saturación emocional y espiritual. Es un cansancio que se instala sin aviso, que pesa sobre los hombros, que oprime el pecho, que nubla la mente y que apaga la motivación. Este tipo de agotamiento es un aviso silencioso que muchas veces ignoramos porque estamos acostumbrados a medir nuestra fuerza solo por lo que podemos hacer físicamente sin escuchar lo que el alma necesita. Es una señal que no se ve, pero que se siente profundamente porque nace de un lugar más profundo que cualquier músculo o tejido. Cuando ignoramos esta fatiga, cuando seguimos adelante sin detenernos, se intensifica. Lo que al principio era un susurro se vuelve un grito. La mente comienza a perder claridad, las emociones se desbordan sin razón aparente, y el cuerpo empieza a manifestar síntomas que parecen inexplicables, dolores, tensión, insomnio, irritabilidad constante. No es coincidencia, es la manera en que el interior nos comunica que estamos fuera de equilibrio. La vida nos muestra a través del cansancio que hay algo que no estamos atendiendo, algo que necesitamos escuchar para no seguir desgastándonos. El cansancio profundo aparece muchas veces cuando nos esforzamos en mantener situaciones que no nos pertenecen o que nos dañan lentamente. Relaciones que no nos valoran, responsabilidades que no nos corresponden, expectativas que nos abruman, todo esto contribuye a un desgaste invisible que no se cura con descanso físico. Dormir no es suficiente, ni distraerse ni posponer la decisión de enfrentar lo que nos agota. El agotamiento del alma requiere acción consciente, reflexión profunda y muchas veces cambios significativos en la manera de vivir. Cuando el cansancio es una señal, también es una forma de protección. Nos limita para evitar que nos entreguemos de manera indiscriminada a lo que nos hace daño. Nos obliga a frenar para que podamos reconsiderar nuestras prioridades y para que no sigamos perdiendo energía en lo que no nos sostiene. Aunque al principio pueda parecer injusto o incómodo, el cansancio actúa como un guardián silencioso que nos protege de decisiones precipitadas, de relaciones tóxicas y de esfuerzos que no dan frutos. El cansancio también tiene un componente de revelación. Nos muestra dónde estamos siendo incoherentes con nosotros mismos, donde hemos dejado de escuchar nuestra voz interior, donde hemos cedido demasiado sin recibir nada a cambio. Nos recuerda que nuestra energía no es infinita y que gastar nuestra fuerza en lugares equivocados termina por vaciarnos. Este tipo de fatiga no es un accidente, es un llamado a revisar nuestra vida, a identificar lo que nos drena y a reencontrarnos con lo que realmente importa. La fatiga espiritual o emocional nos obliga a confrontar la verdad sobre nuestra vida y nuestras elecciones. Nos desafía a reconocer que no siempre podemos con todo, que no siempre debemos seguir adelante
y que detenernos no es fracaso, sino una oportunidad de reorientarnos. La resistencia a escuchar este cansancio solo prolonga el sufrimiento y aumenta la desconexión interna. Aprender a interpretarlo es un acto de sabiduría porque nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestra esencia. Además, el cansancio nos enseña a valorar nuestro propio bienestar. Cuando ignoramos las señales internas y seguimos exigiéndonos más de lo que podemos dar, nos alejamos de la paz y la armonía. Cuando aprendemos a escucharlo, descubrimos que nuestra fuerza no reside en la resistencia sin límites, sino en la capacidad de reconocer cuando es necesario detenerse, descansar, reflexionar y reajustar el rumbo. El agotamiento se convierte entonces en un maestro silencioso que enseña autocuidado, límites y respeto por nuestra propia vida. El cansancio también revela la necesidad de soltar aquello que nos ata sin sentido, de dejar ir lo que no nos aporta, de redefinir nuestras prioridades, nos muestra dónde hemos invertido energía en vano y nos invita a recuperarla para lo que realmente merece nuestro esfuerzo. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para restablecer la armonía interna y para reconectar con un camino que respete nuestra esencia y nuestro bienestar. La fatiga, entonces, no es enemiga, sino guía que nos dirige hacia la coherencia con nosotros mismos. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se vuelve pesado, como si cada paso que damos requiriera un esfuerzo inmenso, y ese cansancio no es simplemente físico. Es un cansancio que se instala en lo más profundo del ser, que afecta la mente, las emociones y el espíritu. Aparece cuando se ignoran los límites internos, cuando se sigue insistiendo en situaciones que ya no nos corresponden o cuando se continúa cargando con responsabilidades que no son nuestras. Este tipo de agotamiento no llega por casualidad, es un aviso que apunta a la necesidad de atención y cambio. El cansancio profundo suele aparecer cuando hemos ignorado señales internas durante mucho tiempo. La mente puede estar saturada de pensamientos constantes, de preocupaciones que no tienen solución, de exigencias impuestas tanto por nosotros mismos como por los demás. El corazón puede sentirse pesado por emociones no expresadas, por resentimientos, por decepciones acumuladas. Y el cuerpo, aunque haya descansado, refleja esa tensión interna con fatiga persistente, dolores, rigidez o dificultades para concentrarse. Todo esto es una forma de comunicación silenciosa, una alerta que indica que algo en nuestra vida necesita ser revisado. Cuando ignoramos estos signos, el agotamiento se intensifica. Lo que al principio era un susurro se convierte en un grito. La falta de motivación se hace constante, la claridad mental disminuye y se vuelve difícil encontrar alegría en las cosas que antes nos llenaban. Este tipo de cansancio no puede ser resuelto únicamente con sueño o recreación superficial, porque no es un problema del cuerpo solamente, sino un desequilibrio entre lo que vivimos y lo que realmente necesitamos o deseamos. Es un cansancio que exige reflexión, autoobservación y, en muchos casos, decisiones difíciles. El agotamiento también actúa como un límite necesario. Nos frena antes de que tomemos decisiones equivocadas o sigamos en caminos que nos dañan. Es un recordatorio de que nuestra energía no es infinita y de que debemos aprender a respetar nuestros propios límites. A veces seguimos adelante por costumbre, por miedo, por orgullo o por responsabilidad excesiva, y en esos casos el cansancio se convierte en una herramienta de protección que nos obliga a detenernos aunque nos resulte incómodo o frustrante. Este tipo de fatiga tiene un componente de enseñanza. Nos invita a examinar dónde estamos invirtiendo nuestra energía, si lo que hacemos nos acerca a nuestro bienestar o nos aleja de él. Nos obliga a identificar las relaciones, hábitos y circunstancias que nos drenan y que han sido normalizados como inevitables. Nos recuerda que es válido soltar, que es legítimo descansar y que detenerse no es un signo de debilidad, sino de conciencia. Nos enseña que el autocuidado y la autoobservación son esenciales para mantener la coherencia interna y la salud emocional. Además, el cansancio profundo puede revelar la desconexión entre nuestras acciones
y nuestros valores. Cuando seguimos comportamientos que no reflejan nuestra verdadera esencia, el cuerpo y la mente terminan pagando el precio. La fatiga persistente se convierte en un llamado a la alineación, a redirigir nuestra vida ahora, hacia lo que realmente importa, hacia lo que nos nutre y nos sostiene. Es un mensaje que exige introspección, honestidad y decisión. Aprender a escuchar este tipo de cansancio implica reconocerlo como una forma de guía. Nos enseña a establecer límites claros, a priorizar lo que realmente necesitamos, a decir no cuando es necesario y a proteger nuestra energía. Nos recuerda que no todo esfuerzo es noble, que no toda lucha es obligatoria y que no todas las responsabilidades deben ser nuestras. Cuando entendemos esto, la fatiga deja de ser enemiga y se convierte en aliada, una voz silenciosa que nos orienta hacia una vida más equilibrada, consciente y coherente con nuestra verdadera esencia. Hay momentos en los que el cansancio no solo es una sensación física, sino una voz que habla desde lo más profundo del ser. Es un mensaje que se manifiesta cuando se ha sobrepasado el límite de lo que uno puede soportar, cuando se ha dado más de lo que se tenía y cuando se ha ignorado la necesidad de parar. Este tipo de agotamiento no llega por azar. Es una forma de advertencia que indica que algo en la vida no está alineado con nuestra esencia. No siempre se percibe de inmediato, porque a veces el corazón y la mente están tan ocupados en continuar, en sostener lo que creen necesario, que solo el cuerpo logra comunicar el desgaste con claridad. El cansancio profundo se vuelve un indicador de lo que no estamos escuchando en nuestra vida. Cada gesto de fatiga, cada sensación de pesadez, cada dificultad para concentrarnos, cada apatía que aparece sin explicación es un aviso de que el equilibrio interno se ha roto. No se trata de pereza ni de debilidad, sino de un límite natural que el cuerpo y el alma imponen cuando se ha excedido la capacidad de entrega. Es una señal que pide atención, que exige reflexión y que demanda cambios para proteger lo más valioso, nuestra integridad y bienestar. Muchas personas continúan empujando sin atender estas señales porque sienten que rendirse es un fracaso, que detenerse es un signo de debilidad o que deben demostrar fuerza a toda costa. Pero ignorar el cansancio profundo no fortalece, solo desgasta. Es como caminar por un terreno en llamas pensando que la fuerza de tus pasos te protegerá. Eventualmente, el fuego consume lo que no se protege. El agotamiento es un recordatorio de que no somos invencibles, de que necesitamos respetar nuestros propios límites y de que nuestra energía tiene un límite que no debe ser traspasado sin consecuencias. El cansancio también actúa como un espejo de nuestras elecciones y prioridades. Nos muestra dónde estamos invirtiendo esfuerzos sin recibir valor a cambio, dónde estamos permitiendo que otros dicten nuestra vida y dónde estamos viviendo desconectados de nuestras verdaderas necesidades. Cuando se ignoran estas señales, el agotamiento se vuelve más intenso, se siente en cada fibra del ser y provoca malestar emocional, mental y físico. Pero cuando se escucha y se atiende, se convierte en un guía silencioso que indica que cambios son necesarios para recuperar la coherencia interna. A veces, este cansancio profundo aparece como consecuencia de relaciones que no nos sostienen, de ambientes que nos drenan o de hábitos que nos alejan de nuestra esencia. Es un mecanismo de protección que nos detiene antes de que nos destruyamos completamente. Nos obliga a reconsiderar decisiones, a establecer límites y a priorizar lo que verdaderamente importa. Nos enseña que no todo esfuerzo es noble y que no toda entrega es necesaria. Nos recuerda que la vida no se trata solo de persistencia, sino de discernimiento y cuidado de uno mismo. El cansancio profundo también nos confronta con nuestra vulnerabilidad. Nos muestra que no podemos con todo, que no siempre debemos hacerlo, que no siempre somos responsables de sostener lo que no nos pertenece. Nos invita a la introspección, a escuchar las señales internas y a actuar desde la conciencia en lugar de la obligación.
Nos enseña que detenerse no es rendirse, que descansar no es fracaso y que soltar no es debilidad. Todo lo contrario, es un acto de sabiduría, de autocuidado y de respeto por nuestra propia vida. Cuando aprendemos a interpretar este tipo de cansancio como un aviso y no como un obstáculo, se abre la oportunidad de transformar nuestra manera de vivir. Nos ayuda a tomar decisiones más conscientes, a reconocer lo que nos alimenta y lo que nos drena, a proteger nuestra energía y a reconectar con nuestro propósito. El agotamiento deja de ser enemigo y se convierte en aliado, en señal de que es momento de escuchar, de reflexionar y de actuar en favor de nuestra paz interior y de nuestra alineación con lo que realmente somos y necesitamos para vivir plenamente. El cansancio revela relaciones y caminos equivocados de una manera que a veces es imposible ignorar. No siempre se trata de un agotamiento físico, muchas veces se trata de un peso emocional que se acumula silenciosamente y que va afectando la mente, el corazón y el cuerpo sin que uno se dé cuenta de inmediato. Cuando estás en relaciones que no te nutren o en caminos que no te corresponden, el cansancio aparece como un aviso, una señal que indica que algo en tu vida no está alineado con tu bienestar y tu propósito. A menudo, las personas intentan ignorar estas señales porque temen enfrentarse a la verdad. Continuar en relaciones que no aportan, mantener hábitos que no benefician y persistir en caminos que no conducen a crecimiento personal se vuelve costumbre. El cansancio se instala gradualmente, primero como un susurro leve de incomodidad, luego como una fatiga persistente que se refleja en la falta de motivación, la irritabilidad, la tristeza sin causa aparente y la sensación de vacío. Este desgaste no es casual, es una comunicación interna que apunta hacia la necesidad de tomar decisiones más conscientes. El agotamiento frente a relaciones y caminos equivocados no es solo un castigo, sino una herramienta de alerta. Nos indica que hemos invertido energía en lugares, personas o circunstancias que no nos devuelven equilibrio ni satisfacción. Cada esfuerzo excesivo, cada lucha sin sentido, cada entrega desproporcionada deja una huella invisible que el cuerpo y el alma sienten. La fatiga es un recordatorio de que no todo lo que sostenemos merece nuestra atención y esfuerzo, y que aprender a decir no o a soltar es fundamental para preservar la integridad personal. Cuando continuamos ignorando este cansancio, se intensifica y la vida comienza a sentirse más pesada, más difícil de sobrellevar. Las emociones se vuelven inestables, los pensamientos se nublan y la salud física puede resentirse, mostrando síntomas inexplicables como dolor, insomnio o falta de energía. Todo esto es una manifestación de que algo no está funcionando. La fatiga constante frente a relaciones y caminos equivocados es una forma en la que la vida nos protege, nos obliga a detenernos y a reevaluar nuestras elecciones antes de que el daño sea mayor. El cansancio también nos revela dónde estamos siendo incoherentes con nosotros mismos. Nos muestra que hemos dejado de escucharnos, que hemos cedido demasiado, que hemos aceptado más de lo que deberíamos y que hemos priorizado lo que no nos pertenece por encima de lo que nos importa. Es un llamado a la introspección, a mirar honestamente nuestra vida y a tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera esencia. Nos enseña que no todo sacrificio es noble y que no toda lucha merece nuestra energía. Además, el cansancio frente a caminos y relaciones equivocados nos brinda la oportunidad de reorientarnos. Nos invita a reconocer patrones que nos alejan de nuestro propósito, a establecer límites claros, a soltar lo que drena nuestra energía y a dedicar tiempo y esfuerzo a aquello que realmente nutre nuestra vida. Nos enseña a diferenciar entre lo que es necesario y lo que es dañino, entre lo que nos fortalece y lo que nos debilita, entre lo que nos acerca a la paz y lo que nos aleja de ella. Aprender a interpretar este tipo de cansancio como señal y no como castigo es un acto de madurez y de amor propio. Nos permite priorizar nuestro bienestar, establecer límites saludables y tomar decisiones conscientes que nos conduzcan hacia un camino de coherencia, tranquilidad y autenticidad. Nos recuerda que no siempre debemos persistir, que no todo requiere nuestra fuerza y que descansar o soltar no es debilidad sino sabiduría.
El cansancio se convierte entonces en un maestro silencioso, una guía que nos orienta hacia relaciones, caminos y hábitos que respeten nuestra esencia y nos permitan vivir con mayor claridad y equilibrio. El cansancio es una forma silenciosa de comunicación entre nuestra esencia y nuestra vida diaria. No siempre aparece como una señal evidente, muchas veces se manifiesta como pesadez emocional, desmotivación, irritabilidad o una sensación general de vacío que no puede ser aliviada con descanso físico. Este tipo de fatiga no surge por casualidad, sino que es un mensaje que indica que algo dentro de nosotros está fuera de equilibrio. Es una manera en que la vida nos obliga a prestar atención a lo que estamos ignorando, a los límites que hemos cruzado y a las necesidades de nuestro ser interior que hemos descuidado. Cuando se ignora este cansancio, las consecuencias no tardan en manifestarse. La mente se nubla, los pensamientos se vuelven repetitivos o negativos y la concentración disminuye. Las emociones se intensifican, alternando entre irritabilidad, tristeza o ansiedad sin causa aparente. Y el cuerpo refleja este estado interno con síntomas físicos como dolor, rigidez muscular, tensión o dificultad para dormir. Todo esto es una forma de comunicación que nos muestra que algo en nuestra vida requiere cambio. Es un aviso de que hemos llevado demasiado lejos nuestra resistencia, nuestra persistencia o nuestra autoexigencia. El cansancio profundo no es solo un indicador de exceso de esfuerzo, sino también una herramienta de protección. Nos limita para que no sigamos invirtiendo energía en lo que no nos pertenece o en situaciones que nos dañan. Nos detiene antes de que cometamos errores mayores o que continuemos sosteniendo lo que no nos corresponde. Aunque al principio puede resultar frustrante o incluso injusto, este tipo de fatiga actúa como un guardián silencioso que nos protege de consecuencias más severas, evitando que nuestra integridad emocional, mental y física se deteriore por completo. Muchas personas luchan contra este tipo de cansancio creyendo que rendirse es un signo de debilidad o fracaso. Pero en realidad escuchar estas señales es un acto de fortaleza y sabiduría. Es reconocer que nuestras fuerzas no son ilimitadas, que necesitamos respetar nuestros propios límites y que no todo esfuerzo es necesario. Ignorar este mensaje solo prolonga el desgaste y genera un ciclo de agotamiento que se vuelve cada vez más intenso y más difícil de superar. El cansancio profundo también revela la desconexión entre nuestras acciones y nuestra esencia. Nos muestra que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y energía en lo que no nos nutre, que seguimos caminos que no nos corresponden o que mantenemos relaciones que nos drenan. Es un reflejo de la incoherencia interna, una alerta de que necesitamos hacer ajustes para alinearnos con lo que realmente somos y necesitamos. Este tipo de fatiga nos enseña que soltar, descansar o cambiar no es debilidad, sino un acto de respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestra vida. Pero además, el cansancio nos obliga a reevaluar nuestras prioridades. Nos pide que distingamos entre lo que realmente importa y lo que nos distrae, entre lo que nos fortalece y lo que nos debilita, entre lo que nos acerca a nuestra paz y lo que nos aleja de ella. Es un llamado a la introspección, a la honestidad y a la acción consciente. Nos enseña que la vida no se trata solo de resistir o de persistir, sino de discernir y cuidar nuestra energía, nuestra salud y nuestro bienestar integral. Aprender a escuchar este tipo de cansancio implica cambiar la perspectiva sobre la fuerza y el esfuerzo. Significa comprender que detenerse no es rendirse, que descansar no es fracasar y que soltar no es debilidad. Es reconocer que la verdadera fuerza está en la coherencia con uno mismo, en el respeto por los límites personales y en la capacidad de actuar con conciencia. Cuando entendemos esto, el cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en un guía silencioso que nos orienta hacia la vida que realmente necesitamos para vivir con equilibrio, claridad y autenticidad. El cansancio no solo aparece como un síntoma físico, sino como una señal profunda que indica que algo en nuestra vida requiere atención inmediata. Es un indicador de que hemos sobrepasado límites personales, que hemos insistido en situaciones que no nos corresponden o que hemos sostenido cargas que no son nuestras. Este tipo de fatiga no es aleatoria ni un simple reflejo de esfuerzo. Es un mensaje del cuerpo
la mente y el espíritu que nos insta a detenernos y reflexionar sobre la dirección que estamos tomando. Nos recuerda que nuestra energía no es infinita y que debemos usarla con sabiduría, priorizando lo que realmente nos nutre y nos sostiene. Muchas personas ignoran estas señales porque creen que seguir adelante es sinónimo de fortaleza o éxito. Persisten en relaciones, hábitos o proyectos que les drenan lentamente, justificando el esfuerzo como sacrificio necesario o compromiso indispensable. Sin embargo, el cansancio profundo actúa como un límite inevitable que detiene el avance cuando nuestra insistencia se vuelve peligrosa para nuestro bienestar integral. Este límite no llega con gritos ni imposiciones externas, sino con una sensación interna de pesadez, apatía y falta de motivación que se hace cada vez más difícil de ignorar. El cansancio, en este sentido, es un mecanismo de protección. Detiene nuestra tendencia a sobreexigirnos, a sostener lo que no nos corresponde, a luchar en guerras que no debemos pelear. Nos obliga a reconsiderar nuestras decisiones y a reflexionar sobre lo que realmente merece nuestra energía. Es una oportunidad para hacer un alto, mirar hacia adentro y analizar si lo que estamos haciendo está alineado con nuestra esencia o si solo seguimos la inercia de la obligación, la rutina o el miedo al cambio. Es un llamado a la conciencia que nos invita a priorizar lo que nos fortalece y a soltar lo que nos debilita. Cuando ignoramos este mensaje, el agotamiento se intensifica. La fatiga deja de ser una sensación ocasional y se convierte en un estado persistente que afecta cada aspecto de la vida. La mente se vuelve confusa, las emociones se tornan inestables y el cuerpo comienza a reflejar el desgaste con síntomas físicos que van desde el dolor y la tensión hasta la dificultad para dormir o concentrarse. Este tipo de cansancio es un recordatorio de que no podemos sostener lo que no nos pertenece y que seguir insistiendo solo prolonga el sufrimiento. Es un límite que protege nuestra salud emocional, mental y física, aunque muchas veces no lo percibamos como tal. El cansancio profundo también nos enseña sobre coherencia interna. Nos muestra dónde hemos cedido a expectativas externas, dónde hemos abandonado nuestras necesidades, donde hemos invertido energía en vano y donde hemos ignorado nuestra voz interior. Es una forma de despertar que nos obliga a revisar la vida con honestidad y a tomar decisiones más alineadas con quienes somos y con lo que realmente queremos. Nos recuerda que no todo esfuerzo es virtuoso, que no toda entrega es necesaria y que soltar no significa fracaso, sino cuidado y respeto hacia uno mismo. Además, este tipo de fatiga nos conecta con nuestra vulnerabilidad, un aspecto muchas veces rechazado o temido. Nos invita a reconocer que somos humanos, que nuestras fuerzas tienen límites y que aprender a escucharnos es fundamental para vivir con equilibrio. Nos enseña que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad, y que aprender a priorizar nuestra energía y nuestras decisiones es esencial para mantener la paz interior y la claridad en la vida. Aprender a interpretar el cansancio profundo como aviso y no como obstáculo es un acto de sabiduría. Nos permite tomar decisiones conscientes, establecer límites saludables, soltar lo que nos drena y dedicar tiempo y esfuerzo a lo que realmente importa. Nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en la resistencia infinita, sino en la capacidad de escuchar, comprender y actuar según las señales que nuestro cuerpo, mente y espíritu nos envían. El cansancio deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso, guiándonos hacia la vida que nos corresponde, hacia la coherencia interna y hacia el bienestar integral que necesitamos para vivir con autenticidad y plenitud. El cansancio no solo se percibe como una señal física, sino como un mensaje profundo que atraviesa el cuerpo, la mente y el espíritu. A menudo aparece cuando hemos ignorado nuestra propia voz interior, cuando seguimos insistiendo en situaciones que no nos corresponden, cuando persistimos en relaciones, hábitos o responsabilidades que nos drenan sin aportar valor. Este tipo de fatiga no es un accidente, es una alerta que nos invita a detenernos, reflexionar y reconsiderar nuestras prioridades.
Es la manera en que la vida nos recuerda que nuestra energía no es infinita y que debemos usarla con conciencia para proteger nuestro bienestar integral. Muchas personas interpretan el cansancio profundo como debilidad o fracaso. Siguen adelante, aunque su fuerza disminuya, justificando la insistencia como sacrificio o compromiso necesario. Pero este tipo de agotamiento es una señal clara de que hemos sobrepasado nuestros límites, que nuestra insistencia ya no es productividad ni determinación, sino desgaste. Ignorar esta señal puede llevar a consecuencias más graves: malestar emocional, confusión mental, tensión física y una desconexión progresiva de nuestra esencia. La fatiga actúa como un límite invisible que nos protege de sobrecargarnos y de comprometer nuestra salud en nombre de obligaciones que no nos pertenecen. El cansancio profundo es una forma de protección silenciosa. Nos impide seguir invirtiendo energía en lo que nos debilita y nos fuerza a reconsiderar nuestras elecciones. Es un llamado a la introspección, a mirar honestamente dónde estamos gastando nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestra atención. Nos enseña que persistir no siempre es valentía, que soportar no siempre es nobleza y que soltar no es fracaso, sino autocuidado. La fatiga nos muestra que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestros límites y en actuar de manera consciente frente a ellos, en lugar de ignorarlos hasta quebrarnos. Este tipo de cansancio también revela la incoherencia interna que a veces pasamos por alto. Nos señala donde hemos cedido a expectativas externas, donde hemos descuidado nuestras necesidades y deseos, y donde hemos permanecido en patrones que no nos permiten crecer ni vivir con plenitud. Cuando aprendemos a escuchar estas señales, comenzamos a identificar las áreas de nuestra vida que requieren cambio. Nos permite distinguir entre lo que nos fortalece y lo que nos debilita, entre lo que nos acerca a la paz y lo que nos aleja de ella. Nos invita a rediseñar nuestra vida en coherencia con nuestra esencia. Además, el cansancio profundo nos conecta con nuestra vulnerabilidad, que es una parte fundamental de nuestra humanidad. Nos recuerda que no somos máquinas, que nuestra fuerza. Si tienen límites, que es legítimo detenernos, descansar y reorganizar nuestra energía. Nos enseña que priorizar nuestro bienestar no es egoísmo, sino una necesidad vital para vivir con claridad, equilibrio y propósito. La fatiga nos ofrece la oportunidad de replantear nuestra vida, de soltar lo que nos drena, de establecer límites saludables y de enfocar nuestra energía en lo que realmente importa. Cuando entendemos el cansancio profundo como un aviso y no como un obstáculo, se convierte en un guía silencioso que nos dirige hacia la coherencia, la autenticidad y el bienestar integral. Nos enseña a reconocer la diferencia entre esfuerzo necesario y desgaste innecesario, entre compromiso real y obligaciones que no nos pertenecen. Nos obliga a hacer pausas estratégicas, a reflexionar sobre nuestras prioridades y a actuar desde la conciencia en lugar de la inercia. Nos ayuda a tomar decisiones que respeten nuestra energía, nuestras emociones y nuestra esencia. La verdadera sabiduría consiste en interpretar esta fatiga no como una limitación, sino como un maestro que nos enseña a protegernos, a cuidarnos y a vivir de manera más consciente. Nos invita a valorar nuestra fuerza, a priorizar lo que realmente merece nuestro esfuerzo y a soltar aquello que nos aleja de la vida que necesitamos. Aprender a escuchar este tipo de cansancio profundo es aprender a vivir de manera más auténtica, equilibrada y coherente, reconociendo que la pausa, la reflexión y la acción consciente son esenciales para mantener nuestra integridad y nuestro bienestar a largo plazo. La reorientación de la vida a través del agotamiento es un proceso profundo que muchas personas suelen ignorar hasta que el cansancio se vuelve imposible de sobrellevar. Este tipo de fatiga no surge únicamente por el trabajo físico o la falta de sueño, sino por la acumulación de tensiones emocionales, decisiones que no corresponden a nuestra esencia y hábitos que nos alejan de nuestro bienestar. Cuando ignoramos estas señales, el agotamiento se convierte en una alerta poderosa, obligándonos a detenernos y reconsiderar la dirección en la que estamos avanzando. Es una oportunidad que la vida nos brinda para revisar nuestras prioridades y reenfocar nuestra energía hacia lo que realmente importa.
el agotamiento actúa como un espejo que refleja la incoherencia entre nuestras acciones y nuestra verdadera esencia. Muchas veces seguimos caminos que creemos necesarios por obligaciones sociales, expectativas externas o miedo al cambio, sin detenernos a preguntarnos si estos pasos están alineados con quienes realmente somos. La fatiga profunda aparece precisamente para interrumpir esta inercia, para que nos detengamos y observemos con claridad cuáles son las decisiones, relaciones y hábitos que nos alejan de nuestro propósito. Este cansancio no es castigo, sino guía, y aprender a escucharlo es el primer paso hacia la reorientación de nuestra vida. En conclusión, el cansancio no es un enemigo ni una señal de debilidad, es un mensaje profundo que nos alerta, nos protege y nos guía hacia la vida que realmente necesitamos, nos enseña que persistir sin escuchar nuestras señales internas no es valentía, sino desgaste, y que soltar, detenerse y descansar no es fracaso, sino sabiduría. Cada momento de fatiga es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades, reconectar con nuestra esencia y redirigir nuestra energía hacia lo que verdaderamente nos nutre. Aprender a interpretar este mensaje silencioso nos permite vivir con mayor coherencia, autenticidad y bienestar integral, recordándonos que nuestra fuerza no reside en la resistencia infinita, sino en la capacidad de escuchar, cuidar y proteger lo más valioso,